Hola, comenzamos el espacio de France 24 para hablar de medio ambiente. Esto a propósito de que surgió una nueva promesa de financiación para combatir la crisis climática. Durante la COP29 en Azerbaiyán, los países pactaron que los más desarrollados pagarán 300.000 millones de dólares cada año de aquí al 2035, dinero que irá a las naciones más vulnerables. Pero está lejos de lo que ellos pedían. Apostaban a 1,3 billones de dólares, 4 veces más de lo que se pactó. Y las estimaciones de la ONU es que los países en desarrollo necesitan al menos 5 billones de dólares para combatir la crisis climática. Por eso países como India, Bolivia y Nigeria dijeron que lo pactado es un insulto y para los insulares del Pacífico es una gota en el océano, según el director para la región de la ONG 350.org. But what we see at the moment is presidencies that are. Lo que vemos en este momento son presidencias de la COP centradas en los valores del lobby de los combustibles fósiles, que siguen frenando esa ambición. Y lo que es difícil para los países vulnerables es que no venimos aquí a pedir caridad, venimos aquí a pedir las finanzas que se deben a nuestra región para garantizar que podamos sobrevivir a esto. Antes de que terminaran las negociaciones, la cifra rondaba los 250.000 millones de dólares. En rechazo, muchos países en desarrollo se retiraron de la mesa, especialmente los estados insulares del Pacífico. En el acuerdo tampoco quedó su propuesta de que hubiera un monto dedicado exclusivamente a los países menos desarrollados y a los insulares. Joseph afirma que fue la única opción que tuvieron. Lo que vimos en los últimos días de negociaciones fue que se estancaron. Se publicó el texto, pero la presidencia no estaba abriendo el espacio para que se negociara. Las conversaciones luego pasaron a hacerse en grupos más pequeños, con acuerdos bilaterales entre gobiernos que intentaban resolver las cosas. Y entonces, cuando no se abre el espacio para la negociación, no se abre el espacio especialmente para las comunidades vulnerables, como los estados insulares, para que puedan comunicar lo que necesitan o ser escuchados. Realmente se reduce a qué valores tiene la presidencia en términos de darle espacio a las naciones vulnerables. Y cuando no se crea ese espacio, a veces no hay más opción que retirarse si no te escuchan. Así que tenemos que mirar el historial de la presidencia para entender por qué se retiraron cuando lo hicieron. ¿Pero por qué los desarrollados deben dar dinero a los más vulnerables? Todo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este tratado internacional de 1992 tiene como objetivo limitar los gases contaminantes y uno de sus principios señala que los países desarrollados deben tomar la iniciativa para combatir la crisis climática, bajo la idea de que se hicieron ricos explotando combustibles fósiles desde la industrialización y son los mayores contaminantes históricos. Un principio conocido como responsabilidades comunes pero diferenciadas. La Convención delimitó cuáles eran esos países. Incluyó a los estados de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Australia, entre otros. El gran ausente es China, que hoy es la segunda economía del mundo y el mayor contaminante de los últimos años. El convenio establece que los países de la lista tienen que dar ayuda financiera y tecnológica a los países en vía de desarrollo para que ellos puedan cumplir sus metas climáticas. Pero el norte global insiste en que se debe renovar la base de los contribuyentes, ya que ni la economía ni la contaminación son las mismas de 1992 y hablan de incluir a China, India, Indonesia, Rusia y otros. Nosotros mismos hemos dejado claro que se necesita más dinero, pero el mundo no consiste en lo que uno desea, sino en lo que uno realmente puede proporcionar. Y es por eso que hemos trabajado tan duro para ampliar la base de donantes. Y es también por eso que nos sorprendió tanto que algunas personas sugirieran en la plenaria que una base de donantes más grande de países ricos que utilizan combustibles fósiles se haría a expensas de los países en desarrollo o los estados insulares. Eso me pareció bastante desconcertante. Pero la base de donantes sigue intacta. En 2009, en la Cumbre del Clima de Copenhague, esos países acordaron dar 100.000 millones de dólares anuales al 2020, pero solo cumplieron su promesa en 2022. La mayor parte del dinero fue a mitigación, es decir, a reducir los gases contaminantes, a pesar de que los países vulnerables piden adaptación. Esto es, ¿qué pueden hacer para sobrevivir en las condiciones climáticas que ya existen? Otra discusión es que gran parte del dinero fue en préstamos y no en subvenciones, lo que empeora la economía de los países que reciben las finanzas. Luego, el Acuerdo de París extendió el plazo para pagar y puso como límite el 2025 para renovar la promesa financiera. Por esto, la cumbre de Azerbaiyán era el último momento para lograrlo.
con la confianza en el centro, ya que los desarrollados no cumplieron a tiempo la promesa de los 100.000 millones y ahora apuestan por 300.000 millones, aunque el acuerdo de la COP29 abre a otras fuentes de financiación, como privados y las contribuciones voluntarias de países en desarrollo. Pero no quedó un compromiso de que sean más subvenciones que préstamos. Se supone que la nueva meta colectiva nos ayudará a trabajar juntos. También se supone que garantizará que los países desarrollados y que son los que más han contribuido a la crisis climática cumplan con su parte del trato, cumplan con sus compromisos con los países más vulnerables, que son los que menos han contribuido a esta crisis. Así que en realidad se trata de generar confianza y se trata también de construir un puente. Cuando pensamos en finanzas, tenemos que pensar en el dinero como el puente hacia una justicia climática. Si bien el dinero fue el protagonista de la COP29, se discutieron otros temas y en uno hubo un retroceso significativo. Esta vez los textos finales no hablan de manera explícita de transitar lejos de los combustibles fósiles, una mención lograda en la cumbre del año pasado en Emiratos Árabes Unidos. Pero ahora en Bakú, la referencia volvió a desaparecer tras la presión de Arabia Saudita y la discusión se postergó para la próxima COP en Brasil en 2025. Así, la cumbre de Azerbaiyán dejó un sinsabor en muchas delegaciones. Por ahora nos despedimos. Ustedes vean más en france24.com.